Como siempre, para mí es un privilegio y una bendición presentar a nuestros invitados. Esta mañana presento al pastor Bernardo Sáez Márquez, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, amado pastor. Agradecido en primer lugar de esta cariñosa invitación, y para mí es una bendición poder estar en este programa que es visto a través de nuestra nación y en el mundo entero, y poder testificar de alguna manera lo que el Señor, por su gracia y misericordia, ha hecho con nosotros. Así es, exactamente, por su gracia y misericordia. Todos somos beneficiarios de eso. Exacto. Los que hemos confiado en Cristo, ¿cierto? Amén, así es pues. Porque los demás no tienen esa bendición todavía. Sí. Pastor, nuestros invitados tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente con lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Pero lo primero es cómo aparece Cristo en su vida. Bueno, en mi vida aparece Cristo a la edad de 19 años. Yo fui criado en el Evangelio, hijo de una madre muy entregada al Señor. Pero como el Señor no trabaja ni con sobrinos ni con nietos, Exacto. entonces usted tuvo que hacer una decisión, Exacto, ¿cierto? Exacto. Tuve un tiempo de varios años en mi juventud apartada del Señor, hasta que a los 19 años tuve una experiencia muy fuerte con Cristo, un llamado muy fuerte, marcado por una entrega total, con mucho tiempo de oración, de ayuno, lectura de la palabra. Fue un poco la característica de mi conversión, de mis primeros años. Con el tiempo entendí que de alguna manera el Espíritu Santo estaba preparándome para lo que vendría más adelante, ¿ah? Gracias a Dios, Dios me llamó siendo aún soltero, y alguien o algún siervo de Dios me dijo una oportunidad: cuando Dios llama a un hombre soltero, Dios le tiene ministerio, le tiene trabajo y le tiene esposa. Así que lo tomé eso para mi vida, y justamente estos primeros años de convertido para mí fueron de mucha búsqueda de la presencia del Señor, una experiencia muy profunda con Dios, y eso marcó un poco también lo que a futuro me dio la base, diría yo, el Señor para lo que vendría a futuro en lo ministerial. Así que un poco esa fue mi conversión. Como digo, después de haber venido de varios años en mi juventud de búsqueda de algo que llenara ese vacío que había en mi corazón, y que quienes hemos venido al Señor sabemos que llega el momento en que nos damos cuenta que solo Cristo lo puede llenar. Bueno, después de toda esa búsqueda, de buscar algo que diera real satisfacción a mi alma, a mi espíritu, volví un día a la casa del Señor, y en ese día que volví ocurrió algo maravilloso, que en mi corazón yo le dije: esto es lo que andaba buscando, y estaba más cerca de lo que yo lo creía. Entonces allí entregué mi vida al Señor, y como digo, fue un tiempo de mucha búsqueda de la presencia del Señor, para luego ya después comenzar también a ejercer algunos dones. Lo primero que pedí al Señor en tiempo de oración y ayuno fue que Dios me diera la bendición de ser predicador, porque era lo que yo anhelaba en mi corazón. Yo vengo de una familia de muchos músicos, pero para romper la tradición yo quería ser predicador. Claro. Así que en mis oraciones era lo que más le pedía a Dios, que Él pudiera usarme en la predicación de la palabra. Así que tuve mucho tiempo de lectura, de estudio, de búsqueda de la palabra del Señor, y bueno, con el tiempo Dios fue poniendo en orden todas las cosas de manera que se fuese cumpliendo el propósito que Él tenía conmigo. Así es, exactamente. Siempre Él va a cumplir el propósito en nosotros, porque para eso nos creó. Exacto. Con un propósito, ¿cierto? Y ninguno, tienen que saber nuestros amigos televidentes, ninguno viene a este mundo por casualidad, o porque no fue programado, hijo no deseado. Todos los que llegamos a este mundo somos plan de Dios. Exacto. Y el plan de Dios es que tengamos comunión con Él, le conozcamos en espíritu y en verdad, ¿cierto? Sí, resulta fundamental también, en mi opinión, para entender el propósito de Dios, que el propósito que Dios pueda tener con nosotros se tiene que marcar del propósito general de Dios. Cierto, exactamente. Nosotros no podemos pensar que Dios pueda tener un propósito con nosotros que esté fuera de la voluntad del Señor. Exacto. Todo lo que hacemos nosotros debe ser para la honra y la gloria de nuestro Señor. Así es, eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Exacto. Pastor Bernardo, ya tenemos claro cómo el Señor aparece en su vida, cómo usted le entrega su vida, le confiesa como su Señor y Salvador personal a Jesucristo. Y desde ese momento es salvo, ¿cierto? Exacto. Porque así lo dice la palabra.
Ahora, ¿cómo comienza a perfilarse el llamado vocacional al pastorado? Bueno, lo primero, como yo lo señalaba anteriormente, lo primero que marcó mi vida fue que Dios confirmó el ministerio de la palabra en mí. Posterior a eso, ¿Usted oraba por eso? Sí, oraba Oraba por por el ministerio de la de palabra. la predicación, Sí. claro. Entonces, en el año 98 contraje matrimonio con la que es mi esposa y que me dio la bendición del Señor de compartir mi vida. Y en el año 2001 definitivamente el Señor me llama al ministerio. Dios ordena todas las cosas para que comencemos una nueva congregación al alero del ministerio al que nosotros pertenecíamos. Esto fue el año 2001, formamos una iglesia junto a mi esposa, pastoreamos por 7 años aquella congregación, luego quedaron otros pastores en ese lugar y nosotros nos fuimos a abrir una nueva congregación. Ya. Luego de comenzar esa congregación por un par de años, el Señor en el Espíritu nos lleva a abrir una nueva iglesia y esa es la iglesia que hoy, hasta el día de hoy, y hemos recibido testimonio del Señor de que el Señor nos ha de dejar en ese ministerio. Las iglesias que hemos formado hasta el día de hoy siguen funcionando, siguen trabajando, pero el ministerio nuestro el llamado fue paulatino, fue un proceso, primero de testimonio a nuestro corazón y luego el testimonio a quienes estaban a nuestro alrededor también. Porque a mi parecer son dos cosas fundamentales. Cierto. Que Dios nos dé testimonio a nosotros, pero que de igual manera ese testimonio lo reciban otras personas. Exactamente. Creo que eso valida el ministerio en el Señor. Así es. Pero también hay un tercer factor que a mí resulta fundamental, que es cuando nosotros somos matrimonios, también es el testimonio a la esposa. Cierto. Claro, eso es fundamental. Ayuda idónea, pues, dice la palabra, ayuda idónea, ¿no? Bueno, y vemos cómo el Espíritu Santo trabaja, lo vemos nosotros en el nacimiento de Jesús. Cierto. Vemos que María, por ejemplo, ella había recibido una visión y José no la entendía. Entonces vino el Espíritu Santo a José para que estuvieran en un solo sentido. Bueno, acá ocurrió aquello y ya llevamos desde el año 2001 en el ministerio. Fuimos llamados al ministerio muy joven, a la edad de 28 años. Hoy con 46 años hemos seguido ejerciendo el ministerio pastoral. Paralelo a eso, también Dios nos ha permitido, en mi caso, ser el coordinador de la Oficina de Asuntos Religiosos, ya 7 años que llevo en esa función, y además en estos momentos como presidente de la Unidad Pastoral de Santiago, que es un grupo muy hermoso de pastores donde hay mucha coinonía, donde hay mucha hermandad, donde hay mucho compañerismo y donde hemos visto la mano del Señor manifestarse en medio de nuestro. Así que un poco ese es el resumen que podría yo hacer de lo que ha sido vocacional al pastorado. hasta el pastorado hasta el día de hoy. Qué lindo. Pastor, también Dios hace señales, prodigios y milagros como una forma de respaldar el ministerio y el llamado que Él nos hace. Sí. Entonces, ¿hay alguna intervención divina y milagrosa de Dios en la vida del pastor Bernardo Sáez? Han habido muchas. Me imagino. Muchas, porque además de nuestro ministerio ser marcado mucho por lo doctrinal, el ministerio nuestro, el mío y el de mi esposa, ha sido muy marcado por la fe. Ha sido un ministerio de que en todos nuestros desafíos la fe ha sido fundamental. Por ejemplo, cuando comenzamos la primera congregación, recuerdo yo que nosotros, el Señor nos dio una fecha, un lugar, una fecha, y a ese momento nosotros no teníamos aún un lugar donde reunirnos. Bueno, un pastor me dijo, si no tiene que reunirse, se reúne en su casa, en su patio, pero orando al Señor 3 días antes de la inauguración, me llama una persona de una sede muy hermosa y me ofrece el lugar para hacer la inauguración de nuestra iglesia. Bueno, ese día, como todas las inauguraciones, son a todo dar. Claro, teníamos invitados, teníamos un buen buen cóctel, pero nadie sabía que al día siguiente no teníamos dónde hacer el culto. No teníamos dónde hacer el culto. Y bueno, ese día, al terminar ya la reunión, despedir a los hermanos, mi esposa me dice que sería bueno que yo le llevase a la dueña del lugar un trozo de torta como agradecimiento.
Y cuando yo entré a su oficina, le entregué y me fui despidiendo, voy saliendo de su oficina y me dice, hijo, devuélvase. Y yo me devuelvo y me dice, quédese todo lo que quiera. Y yo le pregunto, pero ¿y cuál va a ser el costo? Y dice, no va a haber ningún costo. Quédese todo lo que quiera. Bueno, a la semana siguiente nos llaman de otro lugar para ofrecernos otra sede y es así como al primer año nosotros teníamos 2 cultos, no pagábamos nada y estábamos haciendo culto en 2 lugares distintos. Así que eso fue lo que marcó el comienzo de nuestro ministerio. El respaldo Por del eso Señor, que ¿no? digo que el ministerio nuestro ha sido un ministerio de fe. Claro. De fe, de creerle al Señor, de dar pasos viendo lo invisible y creyendo más que nada en el llamado del Señor. ¿Ah? Ese milagro inicial de alguna manera ha marcado todo lo que ha sido nuestro ministerio en adelante, depender del Señor a cabalidad, muchas veces renunciando a lo que nosotros creemos para que el Señor pueda realmente manifestarse. Amén. Así que ese es un milagro. Bueno, he tenido milagros en mi vida. También Pero ahí vamos a dejarlo, Sí, sí. Pastor Ya. Bernardo, para invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las siempre lindas e importantes enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en esta cálida entrevista.